Me acompaña en el estudio Eunice Rendón, colaboradora y experta en temas de migración. Eunice, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Alejandro. Pues así el panorama. Vimos esta semana, por cierto, imágenes desde Chiapas. Continúa el trayecto de esta caravana migrante. Vimos primero, o nos enteramos, y lo confirmó la Guardia Nacional y el propio presidente, pues guardias nacionales disparando a un vehículo donde iban migrantes. Posteriormente llega la Guardia Nacional cerca del campamento en Pijijiapan y los migrantes apedreando a la Guardia Nacional. ¿Qué estamos viendo y qué se necesita hacer para que esto no ocurra, Eunice? Pues efectivamente, Alejandro, hemos visto un sinnúmero de situaciones muy complejas en el caso de los migrantes, ahora también involucrando pues este ataque que se dio en contra de la Guardia Nacional, 2 lesionados importantes que creo mencionaban que ya afortunadamente estaban bien, sí. Pero pues bueno, creo que esto tiene que ver con el problema también más de fondo, es decir, primero entender, porque también escucho muchas versiones de personas diciendo que si la caravana está motivada por alguien, que hay una mano negra detrás, etcétera. Creo que primero hay que entender que hay una gran necesidad de muchas de las personas que van viajando, más allá de que sí pueda haber, porque eso también es cierto, traficantes que engañan o que incluso los líderes de la caravana que puedan tener un interés distinto al que a lo mejor muchas de las personas que vienen en masa, porque eso también ha llegado a suceder en las caravanas. Los que se autonombran líderes de las mismas no necesariamente están velando por los intereses de toda esa masa de personas que vienen en la caravana. Entonces, entender que sí hay una complejidad detrás, pero que sí, por lo general, hay una necesidad y un caso o un contexto difícil de las personas que acompañan la caravana. A la hora de viajar en masa, si únicamente seguimos teniendo una idea de política de contención, vamos a seguir viendo este tipo de eventualidades. ¿Por qué? Porque la contención, para que se lleve a cabo de manera adecuada y sin violaciones a los derechos humanos, es decir, si México ha decidido ser el muro para Estados Unidos, tiene que meterle mucho el entrenamiento también del personal que va a estar en las fronteras, porque se requiere una alta especialización para hacer el uso mínimo de la fuerza necesario, para tener mediación, diálogo, es decir, sí se requieren habilidades y capacidades. Un punto de equilibrio, es no excederse, pero tampoco dejarse apedrear como lo ocurrido ayer, ¿no? Efectivamente, es que todo eso es un entrenamiento para un uso mínimo de la fuerza, para poder incluso detener a alguien sin lastimarlo y sin violentar sus derechos humanos en caso de que se vuelva necesario. Entonces, todo esto creo que por un lado sí hemos visto que se violenta a migrantes, que se violan sus derechos humanos, pero también en este caso, pues vemos que estamos exponiendo también a elementos de la fuerza pública, en este caso de la Guardia Nacional, por no tener el entrenamiento también adecuado, y por otra cosa también, porque no basta con la contención, como lo hemos dicho en este espacio. Requerimos políticas más integrales que realmente atiendan de manera más amplia estas crisis migratorias que estamos viendo. Entender también que hay un flujo que ha ido en aumento y lo hemos constatado en este espacio. Tan solo las detenciones en Estados Unidos los últimos 3 meses han superado los 200,000 migrantes. En el caso mexicano vemos también cifras importantes. El caso de familias migrantes también que van queriendo ingresar a Estados Unidos. El aumento de la migración mexicana nuevamente hacia Estados Unidos, lo que no habíamos visto en la última década. Este año vamos a cerrar con el año de mayor migración mexicana. El tema de la propia Comar, la Comisión Mexicana para el Refugio, rebasada también en sus solicitudes. Más de 108,000 solicitudes llevan ya y creo que han analizado cerca de 30,000. Entonces, realmente estamos en una situación compleja que requiere ver el problema más de fondo y con una integralidad mayor. Ahora, las caravanas van a seguir. Tenemos esta cantidad de migrantes que se hartó de estar en Tapachula esperando, porque como bien dices, ya sea la Comar o el Instituto Nacional de Migración, esas solicitudes que habían hecho están rebasados. ¿Cómo atendemos a estos migrantes y cómo los atendemos sin generar un mensaje equivocado? Porque luego lo que se genera es que entonces vienen más y más y más porque ya los estamos recibiendo. ¿Cómo lograr compensar eso? Primero que nada, creo que tenemos que darle una mayor fuerza en recursos humanos y materiales, y eso pues corresponde desde el legislativo hasta también el ejecutivo y a nivel estatal y local, a la Comar en este caso, y luego a las instituciones encargadas también de los migrantes en los demás niveles de gobierno, para que puedan atender pues esto de una forma, repito, más transversal, y por supuesto, como ha dicho el gobierno mexicano estadounidense, trabajar en las causas para ir generando mejores condiciones en los países de origen a la vez, pero entendiendo
entiendo también, Alejandro, que en lo que trabajamos las causas y eso da efecto, la migración va a seguir siendo una realidad que tenemos que atender más allá de la contención. Bien, Eunice, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Eunice Rendón. Encuentra toda la información de Milenio en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y activa la campanita.